¿Qué harías si descubrieras que el cuento de hadas en el que vives es en realidad una prisión diseñada con una crueldad inimaginable? Imagina ser Adela, la esposa trofeo, envuelta en lujo y en la devoción pública de un hombre que, tras un velo de ternura, planeaba no solo robarle su futuro, sino aniquilarla silenciosamente. Esta es la historia de una mujer que escuchó su sentencia de muerte en la voz del hombre que juró amarla, el mismo que la mostraba al mundo como su más preciada joya. Una historia sobre la traición más gélida y el renacimiento que florece de las cenizas del engaño. Si crees en el poder de la resiliencia y quieres acompañar cada paso de una venganza meticulosa y un empoderamiento que dejará una marca imborrable, suscríbete ahora, activa las notificaciones y dale a me gusta para no perderte cómo una mujer recupera su voz y su vida de la forma más impactante. La mansión era un santuario de cristal y mármol, una obra maestra de la arquitectura moderna que se erigía como un monumento al éxito de Pedro. Cada mañana, la luz del sol penetraba a través de los inmensos ventanales, bañando los suelos de mármol blanco en un resplandor casi celestial. No había rincones oscuros en el mundo de Adela, solo espacios abiertos, líneas limpias y un orden que rozaba lo inhumano. Los muebles, de diseñadores italianos, parecían más esculturas que objetos funcionales, posicionados con una precisión milimétrica que nadie se atrevía a alterar. Era un hogar diseñado para ser admirado, no para ser vivido. Una vitrina perfecta donde Adela era la pieza central, una hermosa figura de porcelana colocada con sumo cuidado para el deleite de los espectadores. Un palacio de silencio y apariencias. El aire dentro de la casa estaba perpetuamente perfumado, con el aroma de lirios blancos y orquídeas exóticas, flores frescas que eran reemplazadas cada 2 días por un servicio de floristería de lujo. Su fragancia era dulce, casi narcótica, pero carecía del alma de un jardín real. Era un olor manufacturado, parte de la escenografía. Este perfume se mezclaba con el silencio, un silencio tan profundo y absoluto que parecía tener peso y textura. No era la calma de la paz, sino el vacío de una campana de cristal. Para el mundo, este silencio era el eco de la condición de Adela, una muestra del respeto de Pedro por su sordera. Para ella, sin embargo, era el sonido constante de su jaula dorada, un recordatorio perpetuo de su aislamiento en medio de tanta opulencia. Cada objeto en la casa era un reflejo del poder y el gusto impecable de Pedro. El arte que colgaba en las paredes era abstracto, una colección de lienzos enormes con trazos audaces y colores fríos que no evocaban ninguna emoción cálida. No había fotografías familiares en las mesas, ni libros gastados en las estanterías, ni el más mínimo rastro de desorden que delatara una vida cotidiana. Todo estaba impecablemente curado, como una galería de arte privada. Adela se movía por estos pasillos como una sombra, sus pasos amortiguados por alfombras de seda persa. Ella misma se había convertido en parte de la decoración, una presencia silenciosa y elegante cuya única función era complementar la belleza estéril del entorno que su esposo había creado exclusivamente para ella. Esta fortaleza de cristal no era solo un hogar, sino una declaración pública. Era la prueba tangible del amor que Pedro le profesaba, un amor que él se encargaba de publicitar con gestos grandiosos. Hacía solo 1 año, había inaugurado un edificio de oficinas en el centro de la ciudad que llevaba su nombre, el edificio Adela. En la ceremonia, mientras los drones dibujaban corazones en el cielo, él había hablado de cómo su amor por ella era tan sólido e inmenso como esa estructura de acero y concreto. La prensa lo adoraba, la sociedad lo aplaudía, y Adela, parada a su lado, sonreía dócilmente, desempeñando el papel de la musa amada y agradecida. La mansión era el escenario principal donde esta obra de devoción se ensayaba y perfeccionaba a diario para el mundo exterior. El dormitorio principal era el corazón de este universo gélido. Una cama king size, con un cabecero de madera oscura y sábanas de seda egipcia de un blanco purísimo, dominaba el espacio. Estaba orientada hacia una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad, un tapiz de luces distantes que parpadeaban como estrellas frías. Al despertar, lo primero que Adela sentía no era el calor del cuerpo de su esposo a su lado, sino la superficie fría y lisa de las sábanas. El amanecer entraba sin pedir permiso, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire,
los únicos testigos silenciosos de la soledad que habitaba en esa habitación perfectamente ordenada, un espacio tan vasto y vacío como el abismo que comenzaba a abrirse en su interior. En el centro de este universo de opulencia silenciosa estaba Adela, una mujer cuya identidad se había disuelto por completo en la de su marido. Durante 3 años de matrimonio, se había definido a sí misma a través de su devoción por Pedro, una gratitud que sentía como una deuda sagrada. Para el mundo, ella era la encarnación de la delicadeza y la fragilidad, la esposa sorda a la que Pedro veneraba públicamente como a una diosa herida. Él era su protector, su voz, su puente con un mundo sonoro que ella ya no podía habitar. Adela había aceptado este pedestal con una sumisión casi religiosa, creyéndose afortunada. Se convenció a sí misma de que ser amada por un hombre tan carismático y poderoso era un regalo que superaba con creces el sacrificio que había hecho por él. El origen de esta dinámica se remontaba a una noche lluviosa de hacía 3 años, un instante que partió su vida en 2. El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado, el brillo cegador de unos faros descontrolados y la decisión visceral de empujar a Pedro fuera de la trayectoria del coche. El impacto fue brutal, un estruendo metálico que fue lo último que escuchó antes de que el mundo se sumiera en un silencio perpetuo. Despertó en un hospital para descubrir que le había salvado la vida, pero que el traumatismo le había robado la audición para siempre. Desde ese momento, Pedro la convirtió en su santa personal. El relato de su sacrificio se convirtió en la leyenda fundacional de su amor, una historia que él contaba con lágrimas en los ojos en cenas y entrevistas. La rutina de Adela era un ballet meticulosamente coreografiado por su esposo. Sus días transcurrían en una sucesión de actividades silenciosas y solitarias, diseñadas para mantenerla ocupada pero contenida. Clases privadas de historia del arte, aunque ella prefería la escultura, pruebas de vestuario con diseñadores elegidos por Pedro, y largas horas supervisando al personal doméstico con gestos y notas escritas. Su vida social consistía en ser el adorno silencioso en el brazo de su marido en galas benéficas y eventos empresariales. Sonreía, asentía, y permitía que Pedro interpretara el mundo para ella, sintiendo una mezcla de gratitud y una melancolía tan sutil que apenas la reconocía. Era una existencia hermosa, vacía y completamente predecible, un ciclo sin fin de días idénticos. Pedro era un maestro de la ternura performática. En público, nunca la soltaba de la mano y constantemente sacaba su teléfono para escribirle notas cariñosas, asegurándose de que las cámaras cercanas captaran su devoción. «Eres la luz de este lugar», le escribía mientras estaban sentados en una mesa rodeados de la élite de la ciudad. Adela leía esos mensajes y sentía cómo su corazón se llenaba de un calor genuino, convencida de que su amor era un refugio seguro. No veía la actuación, solo al hombre que la incluía, que se esforzaba para que la sociedad la aceptara y no la viera como una carga. Estos gestos calculados eran el fundamento de su mundo, la evidencia irrefutable de que su sacrificio había valido la pena y de que era incondicionalmente amada. Sin embargo, bajo la superficie de la esposa sumisa y agradecida, yacía una fuerza que ni ella misma recordaba poseer. A veces, en la quietud de la tarde, mientras el sol poniente teñía de naranja los muros de mármol, Adela se encontraba con su propio reflejo en un ventanal. Por un instante, no veía a la señora de la mansión, sino a la joven que había sido antes del accidente, una estudiante de arquitectura con sueños de diseñar espacios que transformaran vidas, no que las enjaularan. Una chispa de esa antigua ambición brillaba en sus ojos, una nostalgia por una identidad perdida, pero rápidamente sofocaba ese sentimiento con la culpa y la gratitud, recordándose a sí misma que su vida ahora era cuidar del hombre al que había salvado. Era una lealtad autoimpuesta, una cadena que ella misma se había colocado. El catalizador del cambio no fue un grito ni una confrontación, sino un susurro helado escuchado en secreto. Todo comenzó una semana antes, en la biblioteca de la mansión. Un jarrón de cristal cayó al suelo, y en lugar del vacío silencioso al que estaba acostumbrada, un sonido agudo y cristalino la golpeó como una ola. El mundo regresó en una cacofonía abrumadora, el zumbido del aire acondicionado, el lejano murmullo del tráfico, el latido de su propio corazón. Asustada y desorientada por el asalto sensorial, Adela tomó una decisión instintiva: guardar silencio.
Fingió que su mundo seguía mudo, ocultando su audición recuperada como un secreto precioso, sin saber que pronto se convertiría en su única arma y su única salvación. Una semana después, un dolor agudo y punzante en su vientre la llevó al ala privada de un hospital de lujo. Pedro, interpretando su papel de esposo devoto a la perfección, la llevó en brazos hasta el coche, con el rostro contraído en una máscara de pánico y preocupación. La sentó en la cama del hospital, le arropó los pies fríos y le escribió notas en la pantalla de su teléfono. «Estoy aquí, mi amor. Protegeré a nuestro bebé con mi vida». Adela, recostada en las almohadas, observaba su actuación, la misma que había visto durante 3 años, pero esta vez era diferente. Mientras él le acariciaba la mano, ella podía oír el roce de su costoso reloj de oro contra su piel, un sonido sutil y real que anunciaba la tormenta. Cuando el médico entró en la habitación, un hombre de mediana edad con ojos cansados, Pedro se levantó de inmediato. Con una ternura infinita, le pidió a Adela que descansara y guió al doctor hacia el pasillo para hablar en privado, para no molestarla. Cerró la puerta, dejando solo una pequeña rendija abierta, una cortesía que se convertiría en su perdición. Adela cerró los ojos, fingiendo un sueño agotado, mientras su cuerpo entero se convertía en un oído. Contuvo la respiración, enfocando toda su conciencia en ese pequeño espacio que separaba su mundo de mentiras de la cruda realidad que estaba a punto de aniquilarla. El silencio del pasillo era denso, expectante. La voz de Pedro llegó hasta ella, y era la voz de un extraño. Toda la calidez, toda la ternura fabricada, se había desvanecido, reemplazada por un tono metálico, cortante y desprovisto de cualquier emoción. «Doctor, escúcheme con atención», dijo con una frialdad que helaba la sangre. «Adela está mostrando signos de un aborto espontáneo. Quiero que se asegure de que el proceso se complete. Ese bebé no puede nacer bajo ninguna circunstancia». Adela sintió que el suelo se abría bajo ella. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Tuvo que clavar las uñas en sus propias palmas para no gritar, para no delatar que su mundo de cristal acababa de ser atravesado por la primera fisura. Pero la crueldad de Pedro apenas comenzaba a revelarse. Adela, paralizada por el shock, lo escuchó continuar, dictando la sentencia de su futuro con la misma indiferencia con la que ordenaría una transacción comercial. «Y mientras esté en el quirófano para el legrado, quiero que le extirpe el útero. Elimínelo. No quiero futuros accidentes ni complicaciones. Este asunto debe terminar aquí y ahora, de forma definitiva». La enormidad de sus palabras era un veneno que se extendía por sus venas. No solo quería la muerte de su hijo nonato, sino su aniquilación como mujer, la erradicación de su capacidad de dar vida, asegurándose de que nunca más pudiera ocupar ese lugar. La pieza final del rompecabezas cayó con una brutalidad que la dejó sin aliento. «La prioridad», continuó Pedro, su voz ahora con un matiz de impaciencia, «es el bebé que Yuna está esperando. Ella ya tiene 3 meses de embarazo, y ese niño, mi verdadero hijo, será el heredero de todo mi imperio. No puedo permitir que un producto defectuoso como el de Adela ponga en riesgo el futuro de mi linaje». Yuna, el nombre de su amante, la verdad completa, desnuda y monstruosa, el hombre que la había salvado, el hombre por el que había sacrificado su audición, había orquestado su vida y ahora su destrucción. En ese momento, el mundo exterior desapareció y Adela se hundió en un silencio interior, un abismo de hielo donde el dolor era tan absoluto que ya no se sentía. Cuando Pedro volvió a entrar en la habitación, la máscara del marido angustiado estaba perfectamente colocada en su rostro. Se acercó a la cama con una sonrisa suave y se sentó a su lado. Adela lo observó moverse, pero ya no veía a su esposo. Veía a un actor interpretando un papel, un monstruo vestido con la piel del hombre que amaba. Él tomó su mano, y el contacto de su piel, que antes era su mayor consuelo, ahora se sentía como el toque gélido de una serpiente. Una oleada de náuseas subió por su garganta, un veneno físico que tuvo que tragar con esfuerzo, obligando a sus labios a curvarse en la débil sonrisa de gratitud que él esperaba de ella. Su actuación acababa de comenzar. «Tienes las manos heladas, mi amor», le susurró él, en un murmullo que ella fingió no oír, y se las llevó a los labios para calentarlas con su aliento. Era el mismo aliento que, minutos antes, había dictado su sentencia y la de su hijo. Un escalofrío violento recorrió la espina dorsal de Adela,
un temblor que nació en lo más profundo de su ser y amenazó con romper su fachada. Lo contuvo con una fuerza de voluntad sobrehumana, convirtiendo la vibración en una rigidez casi cadavérica. Su cuerpo se sentía como un objeto ajeno, una marioneta cuyo único propósito era engañar al titiritero. El calor de su boca sobre su piel no era un gesto de amor, sino una profanación. Volvió a sacar su teléfono, el gesto tan familiar y ahora tan grotesco. La pantalla se iluminó con un nuevo mensaje de texto, escrito con dedos rápidos y seguros. El médico dice que nuestro bebé es un luchador, pero que necesitas reposo absoluto. No te preocupes por nada. Yo me encargaré de todo. Protegeré nuestro pequeño milagro con mi vida. Adela leyó las palabras una y otra vez, y la hipocresía era una sustancia tan densa que casi podía saborearla, un gusto amargo a bilis y metal en el fondo de su garganta. Asintió, como siempre, y le dedicó una mirada de adoración fabricada, mientras la voz real de Pedro, la voz fría y calculadora del pasillo, resonaba en su cabeza en un bucle infernal. La humillación, como una marea negra, comenzó a arrastrar consigo los escombros de su pasado reciente. La cara sonriente de Yuna, la amiga de la familia, se materializó en su mente con una claridad dolorosa. Ahora todo encajaba. Las fotos que Yuna le había estado enviando casualmente durante meses, ahora se revelaban como crueles provocaciones. Un selfie de Yuna en la oficina de Pedro, con la excusa de admirar la vista. Otra foto, donde mostraba un collar nuevo, pero en el fondo, inconfundible, se veía la gravata azul de Pedro, la misma que él usaba en las reuniones importantes, tirada sobre una cama que no era la suya. Eran burlas, dardos envenenados de una traición que se celebraba ante sus propios ojos. Pero el verdadero descenso al infierno la esperaba en casa, en la supuesta santidad de su mansión. Una noche, días después de volver del hospital, el insomnio la empujó a buscar a Pedro, pensando que estaría trabajando hasta tarde en su despacho. Al acercarse por el largo pasillo de mármol, un sonido llegó a sus oídos recién despiertos. No era el tecleo de un ordenador, eran gemidos bajos y rítmicos, el sonido inconfundible de la pasión. Y luego, la voz de Pedro, profunda y gutural, mezclada con los suspiros agudos de Yuna. Estaban allí, en su hogar, a pocos metros de donde ella se encontraba, profanando el espacio que se suponía era su refugio seguro. Se quedó inmóvil en el pasillo, una estatua en la penumbra. El frío del suelo de mármol parecía trepar por sus pies descalzos, subiendo por sus piernas hasta instalarse en su pecho, un hielo que reemplazaba al hijo que le estaban robando. Cada sonido que venía del despacho era un cuchillo que se clavaba en su carne. Sacó su teléfono, sus dedos temblando ligeramente, y le envió un mensaje de texto. ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? La vibración de la respuesta llegó casi al instante, un zumbido en su mano que selló su destino. Todo bien, mi vida, solo mucho trabajo. No te quedes despierta por mí. Te amo. La mentira, tan descarada, tan natural, fue lo que finalmente la rompió. Pero no hubo lágrimas, no hubo un grito ahogado, simplemente un vacío. Se quedó allí, en la oscuridad del pasillo, dejando que los sonidos de la traición la atravesaran, la vaciaran por completo. Sintió cómo el último vestigio de calor abandonaba su cuerpo. El dolor era tan inmenso que se había convertido en su opuesto, una calma gélida, una lucidez aterradora. La mujer que había amado a Pedro murió en ese pasillo, en silencio, mientras escuchaba la prueba irrefutable de que él nunca había existido. Allí, en la penumbra del pasillo, Adela se obligó a seguir escuchando. Quería absorber cada gota del veneno. Necesitaba la dosis completa para que el antídoto surtiera efecto. Escuchó el susurro de las ropas, el sonido de un vaso al servirse una bebida, y luego, la voz de Yuna, melosa y con un matiz de inseguridad. ¿No tienes miedo de que se entere? ¿De que tu esposita sorda lo descubra todo? Adela se apoyó contra la pared fría, su corazón latiendo un ritmo lento y pesado, como un tambor de guerra. Esperaba la respuesta, la estocada final que necesitaba para armarse de valor y quemar el pasado hasta los cimientos. La risa de Pedro fue baja y cargada de un desprecio que nunca le había mostrado a ella. Fue el sonido más feo que había escuchado en su nueva vida sonora. «Por favor, Yuna,
No seas ingenua, dijo, con una arrogancia que apestaba a poder. Adela me adora. Literalmente se quedó sorda por salvarme la vida. Su mundo entero gira a mi alrededor. Yo la construí. Podría confesarle que tengo 100 amantes, y ella encontraría la manera de culparse a sí misma. Nunca me dejaría. Su lealtad no es amor. Es una dependencia que yo mismo he perfeccionado. Ella es mi obra maestra de la sumisión. Cada palabra, un martillazo que no rompía su corazón, sino que forjaba el acero de su nueva voluntad. Y en ese instante, en medio de la humillación absoluta, la transformación ocurrió. No fue un estallido de furia, sino una implosión silenciosa. El dolor insoportable no desapareció, sino que se cristalizó, convirtiéndose en una claridad afilada y gélida. La tristeza se congeló en el centro de su ser y se convirtió en un diamante de rabia pura y fría. De repente, lo entendió todo con una lucidez aterradora. El hombre al que había amado, el héroe de su historia personal, no estaba en esa habitación. Ese hombre había muerto en el accidente de coche hacía 3 años. La criatura que yacía con Yuna era un impostor, un parásito que se había alimentado de su sacrificio. Y uno no llora por los monstruos, los erradica. La venganza que floreció en su mente no fue un plan pasional. No incluiría gritos, ni platos rotos, ni confrontaciones dramáticas. Eso sería darle a él una última oportunidad de manipularla, de fingir arrepentimiento y retomar el control. No, su venganza sería un acto de precisión quirúrgica, tan fría y metódicamente calculada como lo había sido el plan de él para destruirla. No iba a arruinar su mundo, simplemente iba a desaparecer del suyo. Se borraría a sí misma de su vida tan completamente que Pedro se despertaría un día para descubrir que su obra maestra nunca había existido, dejando solo un vacío inexplicable y la ruina de su propio engaño. Con una calma que la sorprendió a ella misma, se dio la vuelta y se alejó de la puerta del despacho. Sus pasos eran firmes y deliberados sobre el mármol frío. Atravesó la casa a oscuras, no hacia su dormitorio profanado, sino hacia el gran ventanal del salón que ofrecía una vista de la ciudad dormida. Sacó su teléfono. Sus dedos, que antes temblaban, ahora estaban quietos y precisos. Ignoró el mensaje de «Te amo», que todavía brillaba en la pantalla, y buscó en su lista de contactos un nombre enterrado bajo años de devoción ciega. Profesor Alarcón. Era el eco de otra vida, de una oportunidad académica que había rechazado por amor. Una oportunidad para desaparecer del mapa. Presionó el botón de llamada, el corazón firme en su pecho. La voz del anciano profesor, somnolienta y confundida al otro lado de la línea, la reconoció al instante. «Adela, hija mía, ¿estás bien?» Su propia voz, cuando respondió, sonó extraña a sus oídos, serena, controlada y sin un ápice de duda. «Profesor, disculpe la hora. Llamaba para saber si la oferta para unirme al proyecto de investigación confidencial seguía en pie». Hubo una pausa cargada de sorpresa. «Sí, Adela, por supuesto, pero las condiciones, aislamiento total, años de dedicación, las acepto», interrumpió ella, cortando cualquier vía de escape. «Dígame qué debo hacer. Estoy lista para empezar». Colgó. La primera pieza de su nuevo futuro acababa de encajar. Los días que siguieron a su decisión fueron una obra maestra de engaño. Adela se transformó en una actriz consumada, interpretando el papel de la esposa frágil y devota, con un fervor que deslumbró a Pedro. Le sonreía con más dulzura. Sus ojos brillaban con una gratitud artificialmente intensa, y se aferraba a su brazo en público con una delicadeza que lo henchía de orgullo. Él, completamente cegado por su propia arrogancia, no vio la determinación gélida que se había instalado detrás de la mirada de su mujer. Vio a su obra maestra, más sumisa y perfecta que nunca, completamente ajeno a que cada sonrisa era una mentira calculada, cada caricia una farsa, y que bajo esa aparente devoción, una tormenta perfecta estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. Su primer acto de verdadera liberación fue también el más desgarrador, en el más absoluto secreto. Utilizando un nombre falso y pagando en efectivo, acudió a una clínica discreta en las afueras de la ciudad. Mientras yacía sola en una habitación blanca y anónima, no lloró por el dolor físico del procedimiento, sino por el pequeño fantasma que llevaba dentro. Lloró en silencio por el hijo inocente que había sido condenado a muerte por su propio padre, antes incluso de tener la oportunidad de existir.
Fue un duelo solitario y amargo, el adiós definitivo a la última pieza de la fantasía en la que había vivido. Al salir de la clínica, sintió un vacío inmenso, pero también una extraña y poderosa ligereza. Por primera vez en años, su cuerpo le pertenecía solo a ella. El siguiente paso fue forjar su arma legal. Siguiendo una recomendación del profesor Alarcón, contactó a una de las abogadas de divorcios más implacables y discretas del país. Se reunieron en una cafetería anónima, lejos de los círculos sociales que frecuentaban. Adela, con una calma y una claridad que impresionaron a la experimentada abogada, expuso sus términos de forma concisa. No quería ni un céntimo de la vasta fortuna de Pedro. No quería la casa, ni los coches, ni las acciones. Solo quería su libertad. Un divorcio limpio, rápido y sin condiciones, excepto una, la firma irrevocable de Pedro en el documento. La abogada redactó un acuerdo tan afilado y simple como la hoja de una guillotina. Aprovechando un viaje de negocios de una semana que Pedro realizó a Asia, Adela ejecutó la gran purga. Contrató a una empresa de mudanzas y eliminación industrial, exigiéndoles un contrato de confidencialidad férreo y pagando una prima por su silencio. Durante 2 días, un equipo de trabajadores eficientes vació sistemáticamente la mansión de cualquier rastro de su vida en común. Se llevaron los regalos de boda, los álbumes de fotos, la ropa que él le había comprado, los muebles que habían elegido juntos. La última pieza en salir por la puerta fue un gigantesco y carísimo retrato al óleo de la pareja el día de su boda, una obra que simbolizaba la gran mentira sobre la que se había construido su vida. No bastaba con deshacerse de los objetos. Adela necesitaba que fueran aniquilados, borrados de la faz de la tierra. Pagó una suma considerable para que todo el contenido de los camiones fuera transportado directamente a un incinerador industrial en las afueras de la ciudad. Exigió una transmisión de video en directo y segura para ser la única testigo de la cremación. Sola, sentada en el suelo de la ahora vacía sala de estar, observó en una tableta cómo las llamas voraces consumían 3 años de mentiras. Vio arder los muebles, los recuerdos y, finalmente, el retrato. La cara sonriente y pintada de Pedro se deformó con el calor, se ennegreció y desapareció para siempre. Fue una ceremonia de purificación, un bautismo de fuego para su nueva identidad. Con una eficiencia implacable y fría, hizo que la misma empresa de mudanzas instalara muebles de alquiler, piezas anónimas, modernas y sin alma, creando un ambiente tan estéril e impersonal como el de la suite de un hotel de lujo. Cuando Pedro regresó de su viaje, cansado y distraído, apenas se percató del cambio. ¿Has redecorado?, preguntó de pasada mientras revisaba su teléfono, mucho más interesado en los mensajes de Yuna que en su entorno. Sí, quería un cambio, algo más limpio y minimalista, respondió ella con una sonrisa dulce, escribiendo la frase en su propia tableta para mantener la farsa. La ceguera y el egocentrismo de él eran sus mejores cómplices. Él vivía en la misma casa, pero ya no habitaba el mismo mundo que ella. El acto final de su liberación necesitaba un escenario grandioso, y Pedro, en su infinita soberbia, se lo proporcionó en bandeja de plata. Con gran fanfarria, anunció que organizaría una espectacular fiesta para celebrar su 3er aniversario de bodas. Sería el evento social del año, una reafirmación pública de su amor inquebrantable por su frágil esposa. Adela recibió la noticia con una serenidad escalofriante que ocultó tras una expresión de éxtasis. Era perfecto. El día que él había elegido para celebrar el éxito de su engaño sería el día en que ella lo reduciría a cenizas ante toda la sociedad. La fecha estaba fijada. La cuenta atrás para su libertad había comenzado oficialmente. La fiesta de aniversario fue la obra cumbre de la hipocresía de Pedro. Un majestuoso salón de baile decorado con miles de rosas blancas, cascadas de champán y la élite más influyente de la ciudad. En una pantalla gigante detrás del escenario, un montaje de video profesionalmente editado repetía en bucle imágenes de su perfecta historia de amor. Adela, deslumbrante en un vestido de seda plateada que él había elegido, permanecía a su lado, interpretando su papel de esposa adorada a la perfección. Sonreía, asentía y permitía que él sostuviera su mano. Todo mientras los acordes de un cuarteto de cuerda y las risas falsas de los invitados asaltaban sus oídos. Era un fantasma en su propia celebración, una espectadora esperando el acto final.
La entrada de Yuna fue un misil balístico lanzado con precisión en medio de la fiesta. Apareció en el punto álgido de la noche, desafiante en un vestido de un rojo escarlata que se aferraba a su figura, haciendo que su incipiente embarazo fuera imposible de ignorar. Un murmullo colectivo, como el zumbido de un enjambre de abejas, recorrió a la multitud. Pedro, que estaba en el centro de un círculo de admiradores, se tensó visiblemente, sus ojos buscando y encontrando los de ella a través del salón. Adela observó el intercambio, no con el dolor punzante de una esposa traicionada, sino con el frío y desapegado interés de una estratega militar viendo cómo las tropas enemigas caen en la trampa. Pedro subió al escenario, bañado por la luz cálida de un foco que lo seguía. Con Adela a su lado como un elegante accesorio, tomó el micrófono. «Amigos, familia», comenzó, su voz resonando con una emoción perfectamente ensayada que ahora le resultaba grotesca. «Hoy celebro 3 años junto a mi ángel, mi Adela, una mujer que me enseñó el verdadero significado del sacrificio, la devoción y el amor incondicional. Ella escuchaba cada palabra falsa, cada mentira envuelta en una poesía barata, sosteniendo una copa de champán con la mano. La multitud la miraba con una mezcla de lástima y admiración, completamente seducida por la farsa. Y entonces, en el clímax de su propio panegírico, Pedro ejecutó su traición final y pública. «El amor evoluciona», dijo, su tono cambiando a uno más solemne y grave, «y a veces la vida nos lleva por caminos inesperados hacia nuestro verdadero destino». Hizo un gesto con la mano. Yuna, con una sonrisa triunfante, comenzó a caminar hacia el escenario. La música se detuvo abruptly. El silencio en el salón era absoluto. Pedro tomó la mano de Yuna, la colocó sobre su vientre y anunció: «Quiero presentarles mi futuro, mi verdadero legado, mi hijo». La conmoción fue una onda expansiva, un jadeo colectivo que pareció robar todo el oxígeno de la habitación. Todas las miradas, como cientos de cuchillos, se clavaron en Adela, esperando el colapso, las lágrimas, el inevitable escándalo. Pero ella permaneció inmóvil, su rostro una máscara de serenidad impenetrable. Su mente estaba extrañamente en calma. El caos a su alrededor se sentía lejano, como visto a través de un grueso cristal. Su atención se centró en la copa de champán que sostenía en su mano. Con una presión lenta, deliberada y constante, sus dedos se cerraron sobre el frágil cristal. No fue un acto de rabia, sino un acto de liberación controlada. El sonido del cristal al estallar fue agudo y limpio, el único sonido en el silencio atónito, un punto final a su vida anterior. Bajó la vista hacia su mano. Varios fragmentos de cristal se habían incrustado en la palma, y la sangre comenzaba a brotar, de un rojo intenso y brillante contra la palidez de su piel. Unas gotas escarlata cayeron sobre la seda plateada de su vestido, creando una mancha vívida y hermosa, como una flor macabra. No sintió dolor, solo una extraña sensación de anclaje a la realidad. El dolor físico era un bálsamo, un recordatorio de que estaba viva y sintiendo por sí misma. Levantó la cabeza lentamente, y sus ojos, fríos como el hielo, barrieron la multitud horrorizada antes de fijarse en Pedro, cuyo rostro de triunfo comenzaba a descomponerse en una mueca de confusión. Sin decir una sola palabra, sin derramar una sola lágrima, Adela se dio la vuelta, le dio la espalda a su esposo, a su amante embarazada y a los cientos de testigos de su humillación pública. Con la espalda perfectamente recta y la cabeza en alto, comenzó a caminar. Su ritmo no era apresurado ni temeroso. Era medido, regio, el andar de una reina que abdica de un trono maldito por voluntad propia. La multitud, atónita, se apartó a su paso como las aguas del Mar Rojo, creando un pasillo de silencio y asombro. Su silenciosa retirada fue más poderosa que cualquier grito, más elocuente que cualquier acusación. Llegó a las grandes puertas doradas del salón, que un botones completamente aturdido se apresuró a abrirle. No miró hacia atrás ni una sola vez. Afuera, en la noche fresca y oscura, una furgoneta negra sin distintivos la esperaba con el motor en marcha, exactamente como lo había planeado con el equipo del profesor Alarcón. Abrió la puerta lateral, subió sin dudarlo un segundo y la cerró tras de sí con un sonido sordo y definitivo. Mientras el vehículo se alejaba silenciosamente en la oscuridad, Adela se permitió una única y profunda exhalación. Había ganado.
Su victoria no había sido una confrontación, sino una perfecta y absoluta desaparición. Después de la impactante salida de Adela, el caos se apoderó del ostentoso salón de baile. Pedro, paralizado por un instante que le pareció una eternidad, pasó de la confusión a una furia helada. Dejando a una Yuna desconcertada y humillada en el escenario, corrió hacia la salida, gritando el nombre de Adela como un loco. Intentó llamarla por teléfono, pero una voz automática le informó que el número ya no existía. Con el pánico comenzando a roerle las entrañas, condujo a toda velocidad hacia la mansión, convencido de que la encontraría allí, hecha un ovillo y llorando, lista para que él la recogiera, la perdonara magnánimamente y la volviera a encerrar en su jaula. La idea de que ella pudiera tener un plan propio era tan ajena a su universo que ni siquiera la consideró. Al irrumpir en la casa, lo primero que lo golpeó fue el silencio, pero no era su silencio. El silencio curado y lujoso que él había diseñado como parte de la escenografía de su vida. Era un silencio vacío, muerto, el silencio de una tumba. «¡Adela!», gritó, y su propia voz le devolvió un eco burlón desde las paredes desnudas. Corrió por los pasillos como un animal enjaulado, de una habitación a otra, encontrándolas extrañamente vacías, despojadas de toda personalidad y calor. Los muebles impersonales y fríos eran como los de un catálogo, no los de su hogar. La fortaleza que había construido para exhibir su poder se había convertido en un cascarón hueco de la noche a la mañana. En el centro exacto del vasto y desolado salón, sobre una mesa de cristal que él no reconoció, había un único sobre de Manila. Su nombre estaba escrito en la parte superior con una caligrafía elegante y firme que apenas reconoció. Con las manos temblando de una mezcla de rabia y un miedo primario que no quería admitir, lo rasgó por la mitad. Dentro, encontró los papeles del divorcio, redactados con una simplicidad brutal y cortante, y al final de la última página, la firma de ella, Adela, clara, segura, irrevocable. Un simple trazo de tinta que cortaba de un solo golpe 3 años de mentiras y lo dejaba legalmente despojado de su posesión más preciada. Pero había más. Junto a los papeles del divorcio, dispuestos sobre la fría superficie de la mesa con una precisión casi artística, había 2 objetos que eran el verdadero testamento de su derrota. El primero era un frasco de píldoras abortivas, precintado y sin abrir, las mismas que él había conseguido discretamente, planeando dárselas a ella con alguna excusa médica. Y al lado del frasco, un informe médico oficial de una clínica desconocida. Un informe con fecha de varias semanas atrás que confirmaba un procedimiento de interrupción de embarazo, completado con éxito. El aire abandonó los pulmones de Pedro como si lo hubieran golpeado con un mazo. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren descarrilado. El frasco intacto y el informe clínico eran un mensaje, una declaración de guerra ganada antes de que él supiera que estaba luchando. Ella sabía. Lo sabía todo. Sabía lo del bebé. Sabía su orden de extirparle el útero. Sabía lo de Yuna. ¿Desde cuándo? La pregunta lo aterrorizó. Cada sonrisa, cada gesto de sumisión, cada mirada de amor en las últimas semanas había sido una actuación. Él, el gran manipulador, el maestro de marionetas, había sido el títere todo el tiempo. Su obra maestra no era sumisa. Era un genio de la estrategia que lo había desarmado y destruido sin que él se diera cuenta. El peso aplastante de esa comprensión fue demasiado para él. El imperio que creía controlar, un mundo construido sobre la sumisión de una mujer, se derrumbó sobre sus hombros en un instante. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo de mármol, el mismo suelo frío por el que ella había caminado con tanta dignidad hacia su libertad. Se quedó allí, de rodillas, en medio de la nada que ella había creado, un rey destronado en un castillo vacío. No gritó, solo emitió un sonido gutural, el lamento de un animal herido de muerte, completamente quebrado por la victoria silenciosa e impecable de la mujer que había subestimado tan fatalmente. Años después, el sol de la tarde se filtra a través de la ventana de un acogedor apartamento, pintando rayas doradas sobre un suelo de madera cálida. El aire huele a leche de bebé, a lavanda y a pan recién hecho. Las paredes están cubiertas de estanterías repletas de libros y algunas pinturas abstractas, llenas de colores vivos y esperanzadores. No hay mármol frío, ni silencio opresivo. Hay el suave murmullo de la vida, el sonido de la felicidad. Este es un hogar,
no una vitrina. Un santuario construido sobre los cimientos de la verdad y no sobre los de la mentira. Adela, con el rostro sereno y una luz en los ojos que nadie le había visto antes, mece suavemente a su hija recién nacida en sus brazos. La pequeña se acurruca en su pecho, segura y amada. Adela le susurra palabras dulces al oído, y aunque su hija aún no puede entenderlas, siente el amor puro en la vibración de su voz. Ya no hay rastro de la mujer rota, de la víctima silenciosa. En su lugar hay una madre, una creadora, una mujer renacida de sus propias cenizas, completa y profundamente en paz consigo misma y con el mundo que ha construido. En el fondo, un televisor emite las noticias de la tarde a un volumen apenas audible. El presentador menciona brevemente una noticia de última hora del mundo de los negocios. El conocido magnate Pedro, cuyo imperio colapsó estrepitosamente en los últimos años en medio de escándalos, ha sido encontrado muerto. Las autoridades informan de un aparente ahogamiento accidental en su yate privado. Adela levanta la vista hacia la pantalla por un fugaz segundo, su expresión completamente neutral, impasible. La noticia es solo un ruido de fondo, un eco de un mundo que ya no le pertenece. Luego, vuelve a mirar a su hija, y una pequeña y genuina sonrisa curva sus labios. Su futuro estaba allí, en sus brazos. El pasado, finalmente, estaba muerto y enterrado. La historia de Adela no es, en su esencia, una historia sobre la venganza, al menos no en el sentido tradicional y violento del término. La verdadera venganza no fue la ruina financiera de Pedro, ni su solitaria y patética muerte en la inmensidad del mar. Esas fueron simplemente las consecuencias lógicas, el colapso inevitable de un castillo de naipes construido sobre cimientos de crueldad y engaño. La verdadera y resonante victoria de Adela fue mucho más silenciosa, mucho más profunda y personal. Fue el acto soberano de reclamar el control de su propia narrativa, de negarse a permitir que el dolor y la traición la definieran para siempre. Su triunfo no se midió por la destrucción de su enemigo, sino por la construcción meticulosa y amorosa de su propia paz. Al principio de su historia, el silencio era su prisión, el símbolo tangible de su sacrificio y su sumisión autoimpuesta. El mundo la veía como una figura frágil, una santa de porcelana definida únicamente por la capacidad que había perdido. Sin embargo, Adela logró la alquimia más increíble. Transformó su mayor vulnerabilidad en su arma más poderosa. El silencio se convirtió en su escudo de invisibilidad, permitiéndole observar, escuchar y planificar sin ser detectada. Y al final, su acto más elocuente no fue una palabra, sino una acción silenciosa y llena de dignidad. El giro de su espalda, sus pasos firmes alejándose del caos, demostró que la declaración más fuerte que una persona puede hacer es simplemente retirarse, eligiendo su propia serenidad por encima del ruido de la batalla. Pedro, en su delirio de grandeza, creía que había construido a Adela, que ella era su obra maestra de la sumisión, un objeto de su propiedad. Pero lo que su arrogancia le impidió ver es que solo había construido la fachada, la cáscara vacía. Mientras él se regodeaba en su supuesta creación, la verdadera Adela, la arquitecta de su propio destino, estaba trabajando en la sombra, diseñando los planos de su escape con una paciencia y una precisión que él nunca podría haber concebido. Su historia nos enseña una lección vital: subestimar la fuerza interior de una persona, especialmente de alguien a quien has herido profundamente, es el error más fatal que se puede cometer. La verdadera fuerza no siempre grita, a menudo susurra y espera el momento perfecto para actuar. La libertad para Adela no fue simplemente el acto de cruzar una puerta y subir a una furgoneta. Ese fue solo el primer paso en un largo camino. La verdadera libertad la encontró en los años que siguieron, en el frío purificador del Ártico durante su proyecto de investigación, en la redescubierta pasión por su trabajo y su intelecto, y finalmente, en la valiente decisión de abrir su corazón de nuevo, pero esta vez bajo sus propios términos y sin perderse a sí misma. La libertad era el calor de su propio hogar, el olor del café por la mañana sin el trasfondo del miedo, y la risa pura y cristalina de su hija. La libertad no es la ausencia de cadenas, sino la presencia de una vida que es auténtica y gozosamente tuya. Quizás en la historia de Adela te veas reflejado de alguna manera. Quizás has sentido el frío paralizante de la traición o el peso de ser definido por las expectativas y las mentiras de otros.
Su viaje es un poderoso recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, cuando sientes que tu voz ha sido completamente silenciada, existe una reserva insospechada de fuerza dentro de ti, esperando ser descubierta. La transformación no siempre es explosiva. A veces es una decisión silenciosa, una promesa que te haces a ti mismo en la quietud de la noche. Es el poder de decir no más y empezar a caminar en una nueva dirección, sin necesidad de aplausos, sin necesidad de testigos, porque al final, el mayor acto de poder, la victoria más absoluta, no es destruir a la persona que te hizo daño, es tener el coraje de construir una vida tan hermosa, tan plena y tan genuinamente feliz, que la existencia de esa persona y el recuerdo de su traición se vuelvan completamente y para siempre irrelevantes. La mejor venganza es, y siempre será, una vida bien vivida.